Información de primera mano en la W. 7 de la mañana ya con 17 minutos, estamos conectados en este instante con el doctor Ismael Quintana. Él es abogado constitucionalista, muy solicitado a nivel nacional para sus criterios legales. No sé si es la primera vez que lo entrevistan desde acá, desde Cuenca, pero al menos acá en la W es la primera vez que tenemos el gusto de conversar con usted, doctor Quintana. Buenos días. Buenos días, Fernando. Sí, digo, he estado con algunos colegas suyos en algunos otros medios, pero es la primera vez que yo tengo el honor y el privilegio de conversar con usted y con los amigos que nos escuchan, por supuesto. El gusto y el honor es nuestro, doctor. Es importante sus criterios porque usted ha sido una de las personas, de los constitucionalistas, al margen del CNE, que ha venido objetando o más bien analizando legalmente con artículos de la Constitución, del Código de la Democracia, de los reglamentos, sobre todo el tema de la candidatura de Arauz Correa en un inicio y ahora de Arauz Rabascal. Para darle un poco de historia a esta cuestión, ¿por qué desde el inicio usted decía que no podía estar inscrito a Arauz Correa? Luego se produjo todo este show, este montaje. ¿Con qué fin al final del día, doctor? Sí, Cuéntanos. a ver, para que la gente que nos ve y que nos escucha seguramente tenga un poquito de historia, como usted bien anotaba. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta antes de la Constitución de 2008, nosotros no teníamos, dentro de la fase de inscripción de candidaturas de cara a un proceso electoral, normas relacionadas a estos temas de la democracia interna. Entonces, mucho en el pasado se acusó de que las organizaciones políticas, los partidos, los movimientos, únicamente designaban al dedazo, como se suele decir coloquialmente, a sus candidatos. Es decir, los candidatos del gerente propietario del partido político, ellos iban al Tribunal Supremo Electoral en ese entonces e inscribían con su sola cédula su candidatura. Como esa fue la queja, entonces viene la constituyente de Montecristi y se introduce en el texto constitucional que hoy está vigente este artículo 108 al que tanto hemos hecho referencia en estas semanas. ¿Qué indica el artículo 108? El artículo 108 lo que le dice es que a todo proceso de inscripción de una candidatura le debe preceder una fase, un procedimiento de lo que nosotros llamamos democracia interna en las organizaciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin este famoso proceso, toda candidatura que pretenda luego ser inscrita en el Consejo Nacional Electoral no puede darse porque la Constitución condiciona a esta fase de democracia interna. Ahora, ¿qué hace nuestra ley electoral? Nuestra ley electoral regula de modo general cómo debe estar compuesto este proceso de democracia interna. Y eso indica la ley en el artículo 345, me refiero al Código de la Democracia, que hay que organizar unas elecciones al interior del partido o del movimiento político para efectos de declarar nominados o postulados a sus futuros y posibles candidatos. Eso es el proceso de democracia interna, al menos en la letra de la norma, porque si usted y los amigos que nos escuchan nos podrán decir, bueno, en la realidad esto no se cumple y sigue siendo, y yo comparto con ellos, por supuesto, de que esto de la democracia interna sigue siendo un engaño. Pero más allá de que siga siendo un engaño, porque efectivamente no se cumple, hay una condición y una exigencia constitucional que no la podemos soslayar, que los partidos políticos no la pueden soslayar. Entonces, ¿aquí qué ocurre? En el año 2012, usted recordará, de cara al proceso electoral 2013, el expresidente Bucaram anuncia su intención de ser candidato a la presidencia de la República. Como al gobernante de turno esa idea no le gustaba, me refiero al expresidente Correa, entonces le ordena a su Consejo Nacional Electoral de bolsillo que en ese momento dicte un reglamento. Y se dicta el reglamento de democracia interna, precisamente, regulando o reglamentando, como su nombre indica, qué elementos deben observarse para verificar que se ha cumplido a cabalidad esta exigencia constitucional y legal de la democracia interna. Entonces, a partir de 2012 se indica que la democracia interna se componía primero de una fase de elecciones primarias, es decir, estas elecciones primarias donde la cúpula política, la organización política, sus militantes, sus adherentes, en el caso de una elección cerrada o en el caso de una elección primaria abierta, como determina el reglamento, todos los que estén, digamos, ideológicamente ligados al partido podían participar para elegir a sus posibles candidatos. Entonces, hecha la elección primaria, paso número 1, debía realizarse la aceptación de esa nominación, de esa posible
candidatura ante un representante del Consejo Nacional Electoral. Así lo determina el artículo 9 de este reglamento desde el año 2012, le vuelvo a insistir. Ahora, pasaron los procesos electorales y con eso, por supuesto, se proscribió la posibilidad de que Abdalá Bucaram, que como todos sabemos estaba prófugo del país en Panamá, no pudo venir acá a aceptar su postulación. Entonces, esa norma se dictó con dedicatoria al expresidente Bucaram. Pasan los años y en este 2020 tan turbulento, tan complicado, el Consejo Nacional actual vuelve a reformar este reglamento de democracia interna como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Entonces, al reformar, crea una disposición transitoria, esta tan controversial disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna que se aprueba en julio de 2020 y que dice lo siguiente: una vez realizado el proceso de elección primaria, las organizaciones políticas tenían el plazo de 10 días para que los nominados, los postulados, se acerquen, dice la disposición, al Consejo Electoral, a las delegaciones provinciales o a los consulados del Ecuador en el extranjero, dependiendo el tipo de candidatura, para realizar el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura. Es decir, le añadimos al paso de elección primaria un segundo componente más dentro de este gran procedimiento de democracia interna que se llamó el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura. Y ahí empezamos a ver nosotros algunos problemas con ciertas organizaciones políticas que, pese a haber realizado elección primaria, por ejemplo, se saltaron este segundo elemento, que es el acto de aceptación personalísima de la candidatura, y aquí se discutió mucho el tema de qué implicaba jurídicamente la palabra personalísima. Y más allá de lo que usted o yo podamos señalar, importaba lo que la autoridad electoral determinaba. Y para el CNE, curiosamente, la norma implicaba, o la palabra personalísima, implicaba la presencia física del candidato en las instalaciones del Consejo Electoral para aceptar la candidatura. Una candidatura que además no podía ser aceptada por mecanismos de delegación. Y entonces ahí vimos, por ejemplo, en el caso del expresidente Correa, su intención de participar como candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo lo hace? Y eso fue a vista y paciencia de todo el país. Lo quiso hacer a través de una tablet, cuando la norma exigía presencia física, insisto, según el criterio de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Y luego lo quiso hacer a través de un poder otorgado a su hermana, cuando la norma establecía que ese acto es indelegable. Entonces, se dijo que como Rafael Correa no había aceptado la candidatura, y le vuelvo a insistir, Fernando, no es un criterio mío, salió a decirlo la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, que candidaturas que no hayan aceptado la postulación no iban a ser inscritas y calificadas. Entonces, en el caso de Rafael Correa, ocurre que no se acepta personalísimamente la candidatura, y con esa condición muchos dijimos, bueno, ok, no has cumplido con el procedimiento de democracia interna, que no es solamente un tema de exigencia reglamentaria, sino que, como yo anotaba, es un asunto de exigencia constitucional para poder inscribir la candidatura. Entonces no hay binomio. Es decir, a partir del año 78 nosotros hemos incorporado en las constituciones e incluso hasta la actual en el artículo 143, la obligación de elegir en una sola papeleta al presidente y al vicepresidente. Quiere decir esto que una organización política no puede inscribir solamente candidato presidencial y no candidato vicepresidencial, porque no se cumpliría la exigencia constitucional del binomio inseparable. Entonces muchos dijimos, bueno, lo que pasa es que Rafael Correa no existe en el plano electoral como candidato. Doctor, pero ahí decían que existe un vacío legal justamente porque ¿qué tal si es que el candidato vicepresidencial o presidencial, cualquiera sea el caso, se murió, tuvo un accidente fatal, en este caso estaba lejos del país, entonces no pudo presentarse? ¿Qué sucede ahí? No es que hay vacío legal, le voy a indicar. El artículo 345 de la ley electoral que regula la fase de democracia interna, ojo, por eso le digo, el proceso electoral se divide en varias fases. Antes de lo que estamos viviendo ahora, que es la fase de inscripción y calificación de candidaturas, hay una fase previa que se llama procedimiento de democracia interna, que se compone hoy en día de dos pasos. El primero, la elección primaria, y el segundo, la aceptación expresa, indelegable y personalísima de la candidatura, con lo cual entonces se perfecciona este procedimiento de democracia interna.
Entonces, dentro de este primer procedimiento de democracia interna, el 345 de la ley electoral establece claramente que si es que hay una persona, y no solamente el 345 de la ley electoral, sino el artículo 11 del reglamento de democracia interna, vigente desde el año 2012, establece que, por ejemplo, si hecha la elección primaria, hay una persona o un postulado o un posible candidato que fallece, que decide declinar su participación, que se inhabilita física o mentalmente, la organización política, si es que sus normas internas, si es que su estatuto, su reglamento interno lo permite, lo puede reemplazar por otro candidato para efectos luego de la inscripción. Es decir, no hay, mi querido Fernando, un vacío normativo. La norma existe. El problema es que nosotros tenemos unos plazos para cumplir estas reglas de reemplazo. Yo por eso lo que sostuve siempre es que el movimiento, este centro democrático que hoy cobija el correísmo, tenía la posibilidad dentro de la fase de democracia interna, esto es muy importante, dentro de la fase de democracia interna, no ahora en la fase de inscripción de candidaturas, de reemplazar a Correa. Entonces, si querían que Rabascal sea, por ejemplo, el candidato vicepresidencial, lo que tenían que hacer era cumplir este procedimiento aplicando el 345, verificar que sus normas internas permitan el reemplazo y reemplazar a Rabascal respecto de Correa. Pero lo tenían que hacer dentro del procedimiento y de los plazos reglamentariamente establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a la disposición transitoria segunda del reglamento de democracia interna, porque usted tenía que hacer una elección primaria que se tiene que hacer al menos, si la memoria no me falla, la ley electoral señala que son 45 días antes de la convocatoria a la elección, ¿ya? Entonces, tenía que hacer la elección primaria. Centro Democrático hizo elección primaria, la hizo y de ahí sale elegido Arauz Correa y como una segunda opción, cosa que es bastante llamativa porque la ley no señala eso, pero ellos eligen una segunda alternativa de binomio que era Arauz Rabascal. Entonces, como Rabascal sí fue designado en elección primaria, lo que correspondía era que luego de hecha la elección primaria teníamos 10 días, como les señalé, para realizar el acto de aceptación expresa, indelegable y personalísima a la candidatura. Una vez que el Consejo Electoral rechazó o no aceptó la forma en que Rafael Correa quiso, entre comillas, aceptar su candidatura, ellos tenían la opción de reunirse como movimiento político y reemplazar, insisto, si es que sus estatutos y normas internas lo permitían, reemplazar a Rafael Correa por Carlos Rabascal. Y una vez que se producía ese reemplazo en la fase de democracia interna, Carlos Rabascal tenía que acercarse al Consejo Electoral, él sí, porque no tenía ninguna imposibilidad, ningún impedimento para aceptar esa postulación. Pero, insisto, eso dentro de los siguientes 10 días que culminaban a partir de la fecha en que se realizó la elección primaria. Si Centro Democrático hacía eso, no teníamos ningún problema y no estábamos en esta discusión, porque el reemplazo habría sido jurídicamente bien realizado. Pero claro, la necedad del expresidente Correa de armar todo, y a esto voy con lo que usted preguntaba al inicio, ¿qué buscaban? Pienso yo que buscaban un show, una especie de victimización para que, de angas o de mangas, el Consejo Nacional Electoral descalifique el binomio y con eso abonara esta especie de argumento que ellos dan del lawfare, de la persecución, ¿no? Entonces, para decir, no solo que me han perseguido en las cortes, sino que ahora me persiguen electoralmente para proscribir la participación de mi organización política o de mi corriente de pensamiento político. Yo creo que eso es lo que buscaban y claro, ese descuido, esa necedad del expresidente Correa los puso al borde y los sigue teniendo todavía al borde de una posible descalificación. Entonces, claro, cuando viene la fase de democracia interna, ellos lo que indicaron es, no. Entonces, bueno, como Correa no aceptó la precandidatura, entonces vamos a aplicar las reglas de reemplazo que se producen, si usted quiere le puedo explicar cómo se producen únicamente en algún caso, cuando el CNE, luego de ingresada la solicitud de inscripción de candidatura, decide rechazar o descalificar a un candidato por no cumplir los requisitos. Pero si usted quiere, pues eso le puedo comentar más luego. Entonces, abusivamente... Más bien, doctor, una vez que no cumple el primer requisito, que es calificar su precandidatura, es decir, de ahí en más, no debía continuarse por parte del CNE aceptando nuevos candidatos, porque ya vencieron los plazos. Entonces, ¿el CNE qué está cometiendo aquí?
Vamos, efectivamente. Entonces, como le decía, el plan de ellos era avanzar a la fase de inscripción de candidaturas y forzar un reemplazo que legal o normativamente, y le voy a explicar por qué, no procedía. Entonces, digamos que una organización política cumple con el proceso de democracia interna, elección primaria más aceptación de la candidatura. Entonces avanzamos a la siguiente fase, que es la de inscripción y calificación de la candidatura. Y aquí entra en juego un papel muy importante, ya no solo de la organización política, sino también del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque si usted abre la ley electoral, y a los amigos que nos ven y nos escuchan, les pido, les invito a leer la norma para que vean que uno no se está inventando lo que está señalándose en este espacio radial. ¿Qué dice la ley electoral en el artículo 105? La ley electoral establece una regla general. ¿Cuál es esa regla general? Que el Consejo Nacional Electoral no puede rechazar, descalificar, desestimar la inscripción de una candidatura. Esa es la regla general. Ahora, esa misma norma en el artículo 105 indica que a esa regla general se le establecen 3 excepciones, bajo las cuales el Consejo Electoral sí puede descalificar una candidatura en esta fase de inscripción y calificación de candidaturas. Y el propio artículo 105 de la ley electoral contempla 3 casos, Fernando. El primero, que la candidatura no provenga de procesos de democracia interna. El segundo caso es que en tratándose de elecciones pluripersonales, la elaboración de la lista no se haya realizado observando la obligación constitucional de la paridad de género. Y en tercer lugar, en el evento que el Consejo Nacional Electoral encuentre que una candidatura no cumple con los requisitos o incurre en inhabilidades. Ahora, esas son las 3 causales por las cuales no se puede calificar una candidatura, lo que equivale a decir que la puede descalificar. Ahora, ¿cuándo frente a estos 3 escenarios se puede dar la posibilidad a la organización política de subsanar el vicio, es decir, de corregir, de enmendar el vicio? Únicamente en este tercer caso, Fernando. La ley electoral, en los 2 primeros casos que yo le citaba, no indica que se puede dar el plazo de 48 horas para subsanar el vicio. Solamente en este tercer caso. Entonces, solo si el candidato no cumple requisitos o si el candidato está inmerso en inhabilidades o prohibiciones, la ley electoral, artículo 105, número 3, indica que el Consejo Electoral le tiene que dar el plazo de 48 horas a la organización política para subsanar el vicio. En este caso, claro, si estamos frente a un candidato que no cumple requisitos, por ejemplo, que no tiene la edad para ser candidato presidencial o vicepresidencial, o que no goza de derechos políticos. En este caso, Rabascal tendría paraísos fiscales, dice una denuncia de Aulestia. Vamos por partes. Vamos paso por paso. Estamos todavía en el tema de si Rabascal podía realmente reemplazar a Correa. Entonces, en ese evento, el Consejo Electoral le da estas 48 horas. ¿Cómo se subsana el vicio en estos casos? Se subsana a través del reemplazo del candidato, según el artículo 104 de la propia ley orgánica electoral, y en estos casos, dice la ley, no se necesita siquiera que el candidato provenga de procesos de democracia interna, porque obviamente se trata de un reemplazo y tiene que ser la organización política la que escoge el reemplazo. Pero vuelvo a insistir, Fernando, eso solo procede si es que el candidato no cumple requisitos o incurre en inhabilidades. Si es que, como ocurrió con Correa, la candidatura no proviene de un proceso de democracia interna, no hay posibilidad de abrir la ventana al reemplazo. ¿Qué ocurre cuando Centro Democrático ingresa las solicitudes de inscripción de las candidaturas de Arauz y de Correa? El Consejo Electoral, recordarán ustedes, en esa sesión de medianoche de 30 de septiembre, madrugada de 1 de octubre, decide acoger un espurio informe interno del Consejo Nacional Electoral, donde se hace solamente un análisis parcializado, un análisis incompleto, porque claro, ¿qué es lo que le dicen en este informe? Que la mayoría del Consejo Electoral aprobó. Le dicen que Rafael Correa tiene una sentencia por delito de cohecho, una sentencia ejecutorial, y que en esas condiciones está inhabilitado, artículo 113, número 2 de la Constitución, y que además no goza de derechos políticos, artículo 64, número 2, y que por lo tanto, de conformidad con el 105.3, hay que darle a la organización política las famosas 48 horas para el reemplazo. Pero ojo, en ese informe jamás se hace un análisis respecto a lo primero que se debía topar, que usted bien anotaba,
la democracia interna. Es decir, si es que antes de revisar si cumple requisitos o está inhabilitado, que efectivamente no estaba habilitado para participar en la elección, se tenía que haber analizado si la organización política que lo auspiciaba cumplió con la fase de democracia interna. De eso en el CNE la mayoría de vocales mutis por el foro. Nunca se dijo nada en el informe jurídico, claro, convenientemente, ¿no? Porque ellos bien sabían que si entraban primero a analizar este elemento, Rafael Correa tenía que ser descalificado sin opción al reemplazo. Entonces, por eso muchos dijimos, bueno, aquí está claramente una mayoría del Consejo Nacional Electoral obrando no con lealtad a la Constitución, a la ley y al reglamento que ellos mismos reformaron y pusieron en vigencia en este año 2020, sino con lealtad a una organización política, permitiéndole que esta organización política, sin cumplir con las reglas, pretenda estar en la papeleta electoral. Y bueno, a partir de eso, entonces, de manera irregular, se abrió la ventana para que la organización política en 48 horas meta a Carlos Rabascal o pretenda meter a Carlos Rabascal en reemplazo de Correa. Y, por supuesto, eso ahora abierto, lo que usted anotaba, hay una organización política que pretende objetar esa candidatura por una cuestión de, aparentemente, tener bienes o capitales de manera indirecta en paraísos fiscales, y eso equivale a una inhabilitación para participar en el proceso electoral, de ser así, de ser comprobada. ¿Será que ese es el destino final? Como dice usted, Correa la está embarrando más. ¿Será que al final del día, saltándose todos estos procedimientos y haciéndose mutis por parte de algunos consejeros, se califique definitivamente y se inscriba ya la candidatura Arauz Rabascal? ¿Cómo ve usted este panorama? A ver, si usted cree, a ver, si usted me pregunta qué creo que va a decidir el Consejo Electoral, creo que va a seguir en esta ola de actuaciones irregulares, en esta ola de actuaciones afectivas hacia, o que demuestran un notorio afecto, no a la ley, sino a una organización política, es decir, un Consejo Electoral que le está dando corona a un partido político para que haga lo que le dé la gana con las normas electorales, a pretexto de este argumento vacío de contenido que es señalar, como penosamente indicaba la señora Tamainda hace unas semanas atrás, que el Consejo Electoral no puede ser un filtro, un obstáculo para que las corrientes políticas participen en el proceso electoral, porque en democracia lo que prima es la participación. Y claro, vamos a estar de acuerdo, en democracia importa que todos participemos, que todos expresemos nuestra voz, pero en el caso de una elección, importará también para la democracia que quienes van a jugar este juego, entre comillas, juego llamado democracia, cumplan las reglas. Imagínese usted entrar a la cancha de fútbol con árbitro inclinado, ¿ya? Y con jugadores expulsados, con jugadores inhabilitados, con jugadores lesionados. Uno no debe jugar el juego de la democracia con los tramposos, y eso es lo que no entiende la mayoría del Consejo Electoral, que cree que a pretexto de participación podemos dejar aquí que entonces cualquiera sea candidato. Entonces, ¿por qué no han dejado que Bucaram participe, pues? ¿Por qué no han dejado que Salcedo participe? Si los señores no tienen condena ejecutoriada, pues. ¿Por qué razón ellos sí se quedan fuera y el señor Correa no acepta la candidatura? Claro, no lo calificaste porque hubiera sido vergonzoso, por supuesto, pero dejas que el señor haga lo que le dé la gana y que ahora pretenda reemplazárselo por otra persona que también está siendo señalada por aparente tenencia indirecta de bienes o capitales en paraísos fiscales. Digo, a mí no me consta, yo no le puedo asegurar que Carlos Rabascal esté inhabilitado. Lo único que le estoy diciendo es qué busca esta organización política con tanta torpeza, ¿no? Porque no es solamente el tema de Correa. Vea usted que Arauz se inscribe utilizando una cédula y un certificado de votación que no le pertenece. ¿Qué buscaban con eso? Un consejo electoral serio al menos habría despachado, derivado esto a Fiscalía para que investigue por qué una persona utiliza la documentación de otro en un trámite tan público y tan importante para inscribir nada más y nada menos que la candidatura a la presidencia de la República. Y sobre esto, ninguna explicación de parte del Consejo Nacional Electoral, más allá de decir, pudo haber sido un error, es que tienen derecho a participar. Bueno, si esa es la explicación del Consejo Electoral, mi querido Fernando, no esperemos nada bueno. Si hemos tenido tanto problema en la fase de inscripción de candidaturas, no me quiero imaginar lo que va a pasar después cuando ya sea la elección y venga el conteo de los votos y el escrutinio de las actas y todo este lío que es mucho más complicado que una simple inscripción y calificación de la candidatura, donde al Consejo Electoral le bastaba con abrir la ley y entender
lo que tenían que hacer. Ahora estamos en esta nueva discusión. Se ha planteado la candidatura de Rabascal y frente a eso hay una objeción presentada por una organización política. Y esto también es lamentable, porque además la ciudadanía debe recordar quién puso en vigencia este tema de los paraísos fiscales a partir del año 2017. El propio expresidente Correa. Entonces, sería una vez más que estos amigos se den con la piedra en los dientes, con la piedra en la boca o con un efecto boomerang estas normas que ellos dejaron haciendo para proscribir la participación política de sus adversarios, ahora se les regresa a ellos como un boomerang, ¿no? Entonces, ahora veremos si es que con toda la documentación que entiendo ha presentado esta organización política en el Consejo Electoral, donde a diferencia de la acusación que hacían respecto del candidato Lasso, acá aparentemente incluso el candidato Rabascal está aceptando tener acciones en el Banco de Guayaquil y por ende, con el argumento que ellos mismos han dado, el Banco de Guayaquil tiene capitales invertidos en Panamá y Panamá para Ecuador es paraíso fiscal. Si es que eso se llega a comprobar, la inhabilitación estaría clarísima. A mí no me importa que el señor, como ha dicho, tenga $3 o $3,000 o $3 millones. La norma indica tener indirecta o directamente bienes o capitales invertidos en paraísos fiscales. Si es que esto es así, la conclusión debería ser unívoca. No se puede inscribir o no se podría inscribir la candidatura. Vuelvo a insistir, si es que se comprueba. Si es que no hay esto, pues no habría razón para señalar esta inhabilitación y igual tendríamos una candidatura nacida de la irregularidad y de la ilegitimidad porque, insisto, Rabascal no podía reemplazar al expresidente Correa. Pero bueno, las normas son lo que menos importan para los amigos de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Doctor Quintana, permítame sonreírme por la hilaridad del comentario que a la final termina siendo cierto y esta es la suspicacia que queda en la mayoría de los ecuatorianos. Las leyes están para romperlas prácticamente. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Estamos con otra entrevista también a continuación con el delegado del Consejo Nacional Electoral de la SUAY, que también fue ya sacado de su puesto. Parece que... ¿no? Sí. Entre gallos y medianoches leí esa carta de renuncia y claro, removido del cargo a razón de que en una delegación provincial que no ha tenido ningún problema en el manejo de las inscripciones de candidaturas. Son cosas que no se entienden, ¿no? Y no solamente es esta renuncia, ya renuncias que se vienen dando acá en la matriz, en Quito, de varios funcionarios que en calidad de directores, de asesores o coordinadores han tenido que renunciar porque no están de acuerdo con las órdenes o con las directrices que emanan de la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Eso al menos nos llama a una reflexión y a estar muy atentos y muy pendientes, pero también dudosos del comportamiento de estos tres individuos que manejan el Consejo Nacional Electoral. Por eso mismo, doctor, estaremos pendientes de esto y le comprometemos para en una próxima oportunidad seguir conversando. Ha sido muy pedagógica su explicación del proceso, de qué se cumplió y no se cumplió, y para tener la oportunidad de conversar sobre los detractores que afirman que usted también está equivocado en la interpretación, como lo dice el doctor Andino, como lo dice el doctor Simons. Habrá la oportunidad, doctor Quintana. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Conversamos con el constitucionalista, el doctor Ismael Quintana. Fue muy claro, muy pedagógico en la interpretación de las leyes con varios artículos sobre la candidatura de Arauz Correa, Arauz Rabascal. Vamos a la pausa y volvemos.